Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo vídeo de ajedrez a través de la historia por Maten2. Bueno, en el último vídeo, que era el vídeo 0, la introducción, nos habíamos quedado en la historia del ajedrez y cómo hasta el siglo XV pues había nacido en Oriente y se había ido extendiendo, cómo había llegado a Europa. Y bueno, en el siglo XV ya es cuando se consiguen esas reglas que serían muy similares o prácticamente las mismas que las reglas actuales, ¿verdad? Ya con la dama, con el alfil y con todas las piezas moviéndose igual que se mueven ahora. Muy importante que ya son 600 años jugando al mismo juego que obviamente ha evolucionado muchísimo. Y ya en el vídeo de hoy, pues quería hacer, antes de ver una partida que veremos, quería hacer una breve introducción a estos ajedrecistas del siglo XV y sobre todo del siglo XVI, que se hicieron ya famosos en su tiempo y que desde luego triunfaron y encontraron los primeros principios del ajedrez que se siguen respetando ahora mismo. Bien, pues como ya os conté, el ajedrez viene de la India, de Persia, lo traen los musulmanes por el norte de África y con las invasiones musulmanas a las zonas del Mediterráneo llega el ajedrez a Europa. Y es por eso que en el siglo XV, en el siglo XVI, los grandes maestros donde el ajedrez estaba más desarrollado de Europa, pues era precisamente en esos territorios mediterráneos. Portugal, España e Italia, la actual Italia, ¿verdad? Que en aquellos momentos era también parte del Reino de España. Entonces, pues eso quiero presentaros hoy, quiero presentaros a tres personas muy famosas en su tiempo, que son Pedro Damião, un portugués, Rodrigo López de Segura, un español, y Leonardo da Cutri, un italiano, famosísimos, que llegarían a ser, digamos, los primeros maestros, al menos que han llegado hasta nuestros días, del juego del ajedrez. Bien, pues empezamos, como he dicho, el primero, Pedro Damião, de origen portugués, nacido en 1480 y que murió en 1544, ¿verdad? Esa transición entre el siglo XV y el siglo XVI. Portugal en aquel momento pues era prácticamente un imperio de navegantes, vivió el descubrimiento de América, Pedro Damião, y por supuesto todas estas rutas a través de África, los navegantes de Portugal. Entonces estaba en el sitio correcto y en el lugar correcto. Pedro Damião era un farmacéutico de profesión, se dedicaba pues a elaborar medicinas. Sin embargo, pues descubrió el juego del ajedrez y le gustó, le encantó, fue bueno en ello y de hecho escribió un libro de ajedrez. No es el primer libro que tenemos de ajedrez, porque ya cité en el vídeo pasado aquel vídeo escrito por Alfonso X el Sabio, donde recopilaba esas reglas que no eran del todo similares a las actuales, ¿verdad? Teníamos la dama que se movía de menos en menos, teníamos que el alfil se movía solo de 3 en 3, pero sí que podemos decir que Damião escribió el primer libro de ajedrez moderno, el primer tratado de ajedrez moderno que se recuerda y se mantiene. Y de hecho, tengo para vosotros pues una fotillo, simplemente aquí la tengo, del propio libro escrito por Pedro Damião, que pues estaba escrito en latín, de hecho, o en italiano. En aquellos tiempos pues ya estaba derivando en latín, y se titulaba Questo libro è da imparare giocare a scatti e di partiti. Es decir, pues un libro sobre cómo jugar y ganar al ajedrez. Bien, este libro fue publicado en 1512 en la ciudad de Roma. Es decir, pues al final lo que digo, el ajedrez estaba, y lo veremos en el vídeo siguiente, estaba sobre todo desarrollándose, sí, Portugal, sí, España, pero sobre todo en Italia con, el nacimiento de tantas corrientes artísticas y filosóficas que se estaban dando en Italia, pues el pleno renacimiento, ¿verdad? Los intelectuales salían o se iban a formarse a Italia y los ajedrecistas no eran diferentes. Este libro, digo, se publicó en 1512 en Roma. Y en este libro, pues habla ya de
las reglas del ajedrez, que ya podemos ver que son prácticamente las reglas actuales. Plantea una serie de problemas que luego, si me da tiempo, los pondré en este libro para ver, en este vídeo, para que intentéis resolver los problemas que ya de ajedrez que planteaba Pedro Damiano en el siglo XVI. Daba conceptos de estrategia básicos hasta hoy y hablaba de algunas aperturas. Incluso ya hablaba y daba consejos Pedro Damiano en su vídeo de cómo jugar el ajedrez a la ciega. Para los que os estéis preguntando qué es el ajedrez a la ciega, pues el ajedrez a la ciega básicamente es una persona que no está viendo el tablero jugando contra una persona que sí lo está viendo, o en este caso una doble partida a la ciega, dos personas sin ver el tablero, sin tablero, jugando, cantándose los movimientos, ¿verdad? Uno dice peón a E4 sin mirar y el otro le responde peón a E5 y así sucesivamente. Bueno, pues Pedro Damiano en su libro daba consejos sobre cómo jugar el ajedrez a la ciega. En esos momentos el ajedrez no existía la numeración de las casillas, no existía E4, no existía E5, aún no se había inventado ese sistema de notación algebraica, ni siquiera el sistema de notación descriptivo, que es el que se usaba antes de que se inventase el algebraico, que viene casi del siglo XX. Entonces, Pedro Damiano recomendaba simplemente numerar tus casillas, es decir, pues de la 1 a la 64, las casillas así, y entonces decía, muevo el peón a la casilla 33, con lo cual era, por supuesto, mucho más complicado y, sin embargo, pues es aún más impresionante que se jugase a la ciega en aquellos momentos. Bueno, hay que decir que también, entre otras curiosidades de este libro, Damiano atribuye el ajedrez al rey persa Xerxes. Y de hecho dice que el ajedrez, que en portugués se dice como xadrez, escrito con una X, se llama así por Xerxes, ¿no? También escrito con X. En verdad, ya dijimos en el vídeo anterior que el ajedrez viene del saturanga, una palabra griega, persa india, y de ahí ha derivado hasta ajedrez, bueno, a través del árabe. Pero bueno, Damiano atribuye a Jerjes, el mítico rey persa, la invención del ajedrez. Y muy importante también que en este libro se menciona una frase que igual no la habéis oído, pero posiblemente la vayáis a oír mucho durante vuestra vida ajedrecística, que dice: cuando encuentres un buen movimiento, cuando estés jugando una partida pensando, encuentres un movimiento bueno, busca siempre uno mejor, que a lo mejor lo hay y lo que debes hacer como ajedrecista es buscarlo. Esta frase está mal atribuida a Lasker, Emanuel Lasker, que es un campeón del mundo muy posterior, del que también hablaremos en esta serie de vídeos, pero en verdad ya se menciona en este vídeo, en este libro de Pedro Damiano del siglo XVI. Bien, pues ahora, y antes de cortar Pedro Damiano, me gustaría presentaros algunas de las aperturas, ya con el tablero, algunas de las aperturas que recomendaba Pedro Damiano en su libro hace tantos siglos. Entonces, vamos directamente a verlas. Bien, pues vamos allá. Lo primero de todo, y antes que nada de enseñaros las aperturas que nos mostraba Damiano en su libro, quiero simplemente mostraros tres de los problemitas que cita en el libro. Son problemas muy sencillos y os voy a proponer una cosa. Os los planteo ahora, los pensáis, dejáis la solución en comentarios, lo que penséis que es, y en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Veremos la solución, ¿vale? El primero de los tres problemas de Damiano que os voy a mostrar, esto es un problema publicado en 1512, ya venía esta posición, ¿vale? Y decía simplemente Damiano, juegan las blancas y dan mate en 3 jugadas, ¿vale? Es, bueno, es un problema muy sencillo, creo que prácticamente todos los que veáis este vídeo podéis pensarlo, verlo, y nada, es simplemente muy interesante. Ahí lo dejo, pausar el vídeo, intentar resolverlo. Yo voy a plantearos el siguiente problemilla del vídeo, que, bueno, él planteaba esto y decía,
juegan las blancas y dan mate en 2 jugadas. Un patrón de mate muy interesante y sorprendente que se vea ya en tan antaña época. Lo que quiero decir para los quisquillosos, me diréis, pero ¿cómo va a ser esto una posición si las blancas no tienen rey? Han perdido. Bueno, es verdad, no tienen rey. En el libro original Damiano se le olvidó pintar el rey en este problema. Y yo he querido respetar el original y no poner el rey. Sin embargo, olvidaos del rey de las blancas, juegan blancas, buscar el patrón de mate y mate en 2. Y por último, el último problema, ya para los más avanzados que estén viendo esto, otro reto, os planteo que lo saquéis. De nuevo se le olvidó poner el rey, de nuevo es irrelevante. Este es un problema de mate en 5. Así que los seguidores de Mate en 2 creo que estáis preparados y podéis ver o intentar ver este patrón de mate en 5. Y bueno, pues sin más, esos 3 problemitas que los dejo la solución para el vídeo que viene. Os reto a dejar en comentarios las soluciones para el que la haya encontrado. Y bueno, pues sin más voy a usar el tablero de análisis para explicar un poco las aperturas que ya hablaba Damiano en su libro. Lo primero que dijo él es que tanto E4 como D4 son las únicas aperturas posibles buenas, que el resto son malas. Esto nos quiere decir que ya en esa época se entendía de la importancia del centro, ¿verdad? Yo en todos los vídeos os recomiendo coger el centro, ocupar el centro, controlar el centro. Y E4 y D4, que ya en la actualidad son las 2 jugadas más comunes, son las que realmente cogen, toman el centro, controlan el centro y además permiten un rápido desarrollo de las piezas. Además, D4 es salir con peón dama. Por supuesto, ahora sabemos que existen otras aperturas perfectamente jugables, salir con este caballo o cosas más raras. Sin embargo, aún en la actualidad se piensa que tanto E4 como D4 son las mejores jugadas. Lo que decía Damiano, que ya no es tan claro hoy, es que de entre las dos, que son las únicas jugables, él decía que E4 es la mejor. Y también decía que la mejor manera de jugar para las negras era jugar E5, con lo mismo, abriendo diagonales para que puedan salir las piezas y ocupando el centro, que la mejor manera de responder de las blancas era sacar el caballo, como siempre sacamos un caballo al centro, controlamos el centro, la mejor casilla, y aquí decía que la mejor respuesta de las negras era caballo C6. Acordaos de esto porque vendrá más adelante en el vídeo. También quiero decir, y también decía Damiano, que la otra opción es D6, obviamente cuando sale el caballo hay que defender a este pequeñín de aquí. Decía Damiano que D6, lo que ahora se conoce como defensa Filidor no había nacido cuando se escribió este libro, no es tan bueno. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con Damiano, me gusta mucho más caballo C6. Pero acordaos de esta posición, acordaos de que Damiano decía que esta era la mejor porque tendrá más repercusión a lo largo de este vídeo. Bueno, pues solo quiero decir, y ya a modo de curiosidad, que algunas de las aperturas que citaba Damiano en su libro ya eran la que se conoce hoy como apertura italiana, que es esta de aquí, la que se conoce hoy como apertura rusa o Petrov, de nuevo Petrov no había nacido en esta época, y de entre las aperturas con D4 ya en su libro mencionaba Damiano el gambito de dama, que es la apertura que empieza con D4, D5 y C4, en concreto lo que se conoce hoy como gambito de dama aceptado, que es cuando las negras aceptan el peón y se lo comen, esta apertura. Todas estas aperturas que os he mencionado, Damiano las menciona en su libro y las analiza diciendo que le parecieran a él si eran buenas o eran mejores o peores. Y por último, antes de terminar con nuestro amigo Pedro Damiano, el portugués, quiero decir que hay una apertura que hoy en día se conoce como la apertura Damiano, ¿vale? O Dameano, como dijeron algunos alumnos míos. Es una apertura muy mala. Aunque os haya gustado la historia del portugués, por favor, no la juguéis. Algunos alumnos míos me han dicho, pero bueno, vamos a ver, el Damiano ese debía ser un paquete, un mantas, y esta apertura
es malísima, ¿no? Bueno, pues quiero citar, antes de enseñárosla, quiero simplemente citar que esta apertura efectivamente sale en el libro de Pedro Damiano, y Pedro Damiano dice, esto es horrible, es malísimo, no lo juguéis nunca. Digamos que fue el primero que escribió diciendo lo malo que era esto, lo mismo que os voy a contar yo ahora a vosotros. Y, sin embargo, ha tenido la mala suerte que se ha conocido por su nombre, por contar lo mala que era. Sin embargo, es una apertura que a nivel novato se da muchísimas veces. Entonces quiero que vosotros, tanto con blancas, sepáis aprovecharos de este error garrafal de las negras, como con negras no lo hagáis nunca, nunca. Bueno, la apertura de Damiano se da tras las jugadas E4, E5, caballo F3, y aquí ya os he explicado las bondades de estas jugadas, y tras caballo F3, que lo que quiere es atacar a este peoncito pequeñín de aquí en E5, las negras eligen la catastrófica forma de defenderlo con F6. En general, siempre os lo digo, F6 es una jugada muy sospechosa, muy mala. ¿Por qué? Porque debilita el que ya era el punto más débil de la posición negra. ¿Os acordáis cuando vimos el mate pastor en el vídeo pasado? Pues aquí lo estamos debilitando otra vez. Y el uso de estas diagonales nos van a ser muy útiles para atacar al rey rival. Bueno, pues tan mala es esta apertura que aquí la jugada buena para las blancas es inmediatamente sacrificar el caballo. Y me diréis, pero un caballo, perder 3 puntos a cambio de solo un peón, un punto. Bueno, pues aquí las negras lo mejor que pueden hacer es no comerse el caballo, aceptar que han perdido un peón y desarrollarse o hacer lo que sea. Obviamente las negras cuando han jugado F6 lo han hecho para defender el peón y aquí están diciendo que paquete es mi rival, que no se sabe que un caballo es más útil que un peón y yo me gano el caballo, ¿verdad? Y ahora estoy 2 puntos en material por encima. Pero si os recordáis, os dije que se está debilitando mucho esta diagonal. Ahora mismo las blancas dan un jaque con la dama en H5 y me da igual que esté sacando la dama demasiado pronto en la apertura, es que las negras ya se han debilitado. Y ahora, frente a este jaque, solo tienen 2 opciones. Recordad, frente a un jaque, comer, tapar o escapar. En este caso, comer la dama es imposible, tapar sería posible si juegas G6, interpones el ataque, pero es que ahora la dama se come otro peoncito, da un jaque y ahora da igual con qué pieza nos tapemos, da exactamente igual con qué pieza nos tapemos, que a la siguiente nos vamos a comer una torre y esos son ya 5 puntos, con lo cual ahora mismo las blancas tienen una ventaja de más 4, ¿verdad? Pero es verdad que me estoy saltando una posibilidad. Me podéis decir, pero vamos a ver, Rey Fer, no hace falta que tapemos con G6, yo puedo simplemente escapar con mi rey. Esta es otra jugada bastante sospechosa. Si movemos el rey, ojito, cuidadito, que ahora la jugada de las blancas es la misma. Dama por E5. Estamos recuperando otro peón, ya son 2 peones por la pieza y estamos dando jaque. Y ahora mismo, para las negras, la jugada es única. Tienen que mover el rey a F7 y ahora os dije que íbamos a aprovechar también esta diagonal. Vamos a desarrollar una pieza con ganancia de tiempo dando un jaque. Ahora las negras podrían, por supuesto, taparse de alguna manera, aunque vamos a devolver el jaque o intentar escapar con el rey. Intentar escapar con el rey vemos que se está yendo de paseo, cada vez más inseguro y separado de todo su ejército. Vamos a dar otro jaque con la dama. El rey está casi sin casillas, está obligado a irse a la casilla H6 y ojito que no le estamos dejando moverse más. Y ahora vamos a dar otro jaque a la descubierta. Vamos a ganar espacio en el centro, fijémonos, ocupamos todo el centro y además despertamos hasta el alfil dormido que le da otro jaque al rey. Algunos igual pensáis que esto ya es jaque mate, pero recordad, comer, tapar, escapar. A las negras les queda aún la posibilidad de taparse de este jaque con este peón, ¿verdad? G5. No vayáis a comerme ahora el peón porque está defendido tanto por la dama como por el rey. Sin embargo, la jugada que viene ahora es maravillosa y quiero que la apuntéis. Incluso algunos podéis pausar el vídeo si no sabéis cuál es y pensad la jugada porque es muy buena. Y es que vamos a traer otro atacante al rey. Y a lo mejor no es el que estáis pensando. La jugada ahora no es un jaque, es simplemente H4. No es un jaque, así que no es forzada. Pueden ahora las negras pensar cómo se defienden, pero hay que tener mucho, mucho cuidado porque la siguiente jugada va a ser peón de H por G5
liberando la torre y dando otro jaque. Aquí sencillamente las blancas van a acabar dando mate dentro de muy poco. El rey no se puede escapar por aquí porque le vamos a dar un jaque por aquí. No podemos intentar defender de ninguna manera porque nos va a venir otro jaque por aquí y nos vamos a llevar un mate enseguida. Esta es la tristemente célebre defensa Damiano, que tras F6 vamos o a perder esta torre o a recibir mate. Así que recordad, con negras nunca juguéis F6, tened mucho cuidado porque os debilitáis mucho y casi nunca se puede. Y con blancas, si os juegan esto, recordad, sacrificáis el caballo, dais el jaque y después dais el otro jaque que os ganaréis la torre. Si no, vais sacando piezas, atacando al rey y se os dará bastante bien la partida. Y bien, con esto terminamos y cerramos el capítulo de Damiano. Y sin embargo, es solo el primero de los 3 personajes de los que quería hablar hoy. Y el siguiente es alguien que les sonará a muchos. Es un español que vivió influenciado leyendo el libro de Damiano, le encantó el ajedrez y pues quiso mejorarle. Le vemos ahora mismo. Y vamos a hablar ahora del protagonista de este vídeo, el que fue el primer campeón conocido internacionalmente de ajedrez. Muchas personas que les pregunten ¿quién fue el primer campeón de ajedrez? Te dirán Rodrigo López de Segura, más conocido como Ruy López en aquella época. Los Rodrigos se les llamaba Ruy, ¿verdad? Como al Cid. Bueno, pues este es un monje español que nació, en Segura, como dice Rodrigo López, de Segura, que era un pueblecito muy cercano a Zafra, en Badajoz, en el año más o menos 1530, pues eso, en el primer tercio del siglo XVI. No están claros los años. Y sabemos que murió más o menos a la edad de los 50 años, cercanamente al 1580, en la ciudad de Lima, en Perú. Bien, pues este monje, ya de pequeñito, recordemos que el libro de Damiano se publicó en 1512, pues ya de pequeñito leyó ese libro de Damiano y le gustó mucho el ajedrez y se dedicó a ello. No sé qué pasa con la corona. Decidió dedicarse al ajedrez. Y se le dio muy bien, de forma que ganaba a absolutamente todo el mundo con el que se enfrentaba, ya fuesen reyes, nobles, extranjeros, y por eso fue internacionalmente reconocido como el mejor ajedrecista de su tiempo. Ruy López. Pues Ruy López, visto lo visto, una vez vio ese libro de Pedro Damiano, había muchas cosas que le gustaron mucho y otras cosas con las que no estaba nada de acuerdo. Por cierto, tenemos aquí a Ruy López, un retrato que hicieron de él cuando vivía en la corte de Felipe II como ajedrecista del rey. Bueno, pues decidió él escribir su propio libro contestando, refutando a este vídeo de Pedro Damiano. Ese libro lo llamó El libro de la invención liberal y del arte del juego del ajedrez. Y bueno, ahí podéis verlo cómo continuaba. Fue publicado en Alcalá de Henares en 1561, es decir, casi 50 años después del libro de Damiano. En este vídeo, en este libro, de nuevo, pues hace como críticas y correcciones a ese libro de Damiano y cuenta las reglas del ajedrez tal y como se jugaban en la España del siglo XVI, que, como os podéis imaginar, igual que pasa ahora con el parchís o con el Monopoly, pues antes al ajedrez un poco en cada casa se jugaba de una manera diferente, hasta que las reglas realmente se estandarizaron por completo. Entonces, así como algunas curiosidades, decía Ruy López de Segura, nos contaba que en España en aquellos tiempos el rey ahogado, que es una posición que ahora mismo se considera de tablas, se considera como victoria para aquel que ahogaba al otro rey.
También había otra forma de ganar, aparte de dar jaque mate, que era capturando todas las piezas del rival. Estas dos reglas no han calado en el resto del mundo y está muy bien porque son dos reglas muy interesantes tal y como están ahora, mejor que como estaban en ese imperio español del siglo XVI. Sin embargo, otra regla, digamos, casera que se jugaba solo en España era la regla de las tablas por 50 movimientos, que dice así que si tras 50 movimientos no se ha producido ninguna captura o ningún movimiento de peón, la partida se considera en tablas, empate. Y esa regla está ahora en las reglas del ajedrez oficiales de la FIDE. También daba algunos consejos de estrategia. Ruy López, el más divertido de todos ellos, simplemente recomendaba poner el tablero. Cuando vayas a jugar una partida de ajedrez, tú coloca el tablero de forma que el sol le dé directamente en los ojos al rival y así va a estar desconcentrado. Ese es el tipo de cosas que recomendaba Ruy López. Pero también hablaba de muchas cosas relacionadas con el ajedrez, hablaba de muchas aperturas, sobre todo profundizando en el gambito de rey y lo que se conoce ahora como apertura española o apertura Ruy López. Y antes de pasar a hablar de lo grande que fue Ruy López y sus enfrentamientos mundiales y del siguiente y tercer protagonista, quiero aprovechar para pasar al tablero otra vez para explicar por lo menos los principios básicos de esa apertura que muchos siglos después ha cogido ese nombre de este monje español del siglo XVI. Vamos allá. Bien, y ya estamos aquí con el tablerito de ajedrez para explicar las dos principales aperturas que recomendaba Ruy López en su libro. Y antes de empezar hay que entender que en aquellos tiempos, en este ajedrez del siglo XVI, el ajedrez del Renacimiento, lo que primaba ante todo era el ajedrez de ataque, el ataque al rey, y no había prácticamente defensa propia. Entonces las aperturas que se jugaban en esa época eran también aperturas muy agresivas, aperturas de voy a darlo todo por un ataque y a ver si sale bien o a ver si sale mal. Quiero empezar porque la voy a tratar más minoritariamente con el gambito de rey. Y antes de nada quiero explicar a todos aquellos espectadores que me estén viendo que no sepan qué es un gambito, que es una palabra un poco rara y a lo mejor algo técnica, aunque se haya popularizado con la serie de Netflix de Gambito de Dama. ¿Qué significa exactamente gambito? Pues gambito es en verdad una especie de pequeño sacrificio, ¿no? Estoy dando algo, sobre todo en la apertura, normalmente un peón, a cambio de otra cosa. Normalmente damos un peón, estamos cediendo una ventaja material al rival a cambio de tener una ventaja de desarrollo, una ventaja dinámica, una ventaja de ataque. ¿Vale? Hay algunos gambitos que funcionan, otros gambitos que no funcionan tanto. El que estaba muy de moda en aquella época era el gambito de rey, que lo voy a explicar ahora mismo. E4, ya lo he explicado, esta jugada cogiendo el centro y abriendo el vía para la dama, para el alfil. Contestamos con E5 con exactamente la misma ambición y el gambito de rey se plantea tras la jugada F4. Es decir, avanzando el peón de F y podemos observar que ese peón de F no está defendido. En verdad, las negras podrían aceptar el gambito, comerse un peón y, bueno, de momento tendrían un peón de más. Es verdad que ahora podríamos, a lo mejor, coger el centro, ¿no? Jugar D4 y amenazar el peón, amenazar con recuperarlo y ya tener un centro muy potente, pero no hay que olvidar que, igual que en la apertura de Damiano nos metíamos con las negras por debilitar esta diagonal, ahora las blancas han debilitado ellas mismas esta diagonal y el punto más débil de su posición, y ahora son las negras las que amenazan con llevar su dama al punto bueno, la casilla H4 con jaque. Por eso que aquí, antes de querer tomar el centro, las blancas normalmente pues o sacan el caballo, ¿verdad? Desarrollando una pieza hacia el centro y controlando esta casilla, o incluso más agresivamente pueden sacar el alfil a C4 y aceptar que les vayan a dar el jaque y decir, bueno, pero me escondo con el rey, ¿verdad? Y ahora por tu propio peón no vas a poder darme más jaques o comer. Por supuesto, lo más normal es sacar aquí el caballo defendiendo. Y bueno, ahora las negras pues tendrían muchísimas opciones.
La idea de las blancas va a ser sacar muy rápidamente el alfil, tomar el centro, recuperar el peón si pueden y enrocarse rápidamente y tener todas las piezas desarrolladas apuntando hacia la posición rival. Por supuesto, ni siquiera es obligatorio que las negras acepten el gambito. Aquí perfectamente las negras pueden desarrollarse de muchas maneras y no coger este peón. Bien, pues con esto queda explicado el gambito de rey. Quiero mencionar muy brevemente que otra de las aperturas que Ruy López profundizó bastante en su libro es la apertura de alfil, ¿verdad? La tercera jugada tras E4, E5, sacar el alfil. Y sobre todo la apertura que más profundizó, aunque él no le puso el nombre, es la apertura que hoy se conoce como apertura española o apertura Ruy López. Y esta es una de las cosas donde Ruy López en su libro contesta directamente a Damiano. Si os acordáis, Damiano decía que tras E4 y E5 la mejor jugada aquí de las blancas era caballo F3. Aquí Ruy López estaba de acuerdo. Y Damiano decía que la mejor contestación de las negras era caballo a C6. Sin embargo, Ruy López decía que esta no podía ser la mejor continuación de las negras porque permite alfil B5, entrando en lo que se conoce ahora como apertura española o apertura Ruy López. A ver, Ruy López decía que esto era una pedazo de jugada que ya casi te ganaba la partida. No es verdad, sin embargo, esta es una jugada que se sigue jugando. Magnus Carlsen la juega, Kasparov la juega, todos los jugadores de ajedrez juegan la española hoy en día al más alto nivel y hay mucho que ver y aprender en esta apertura. Hoy en día las dos respuestas más comunes son tanto A6, intentando expulsar a este alfil o provocando el cambio, o caballo a F6, ¿vale? Entrando en lo que se conoce como apertura berlinesa, de la que hablaremos mucho cuando lleguemos al año 2000 y a Vladimir Kramnik, ¿vale? En esos tiempos lo que estaba más de moda es lo que hoy se conoce como la defensa Steinitz. Y bueno, pues se entraba aquí con una serie de complicaciones. Hay que decir, para explicarlo muy rápidamente para todos, aquí la amenaza, digamos, de las blancas es, vamos a seguir un poco la secuencia lógica. Hemos sacado el caballo a F3 atacando a este peoncito de E5. Las negras lo defienden sacando su caballo para defender su peón de E5. Pero las blancas están atacando al caballo. Un poco con la idea de que si, por ejemplo, ahora no hiciesen nada al respecto, las negras, las blancas podrían cambiar el caballo por el alfil, ya sabéis, 3 puntos por 3 puntos, y ahora no hay nadie que defienda este peón y nos lo podríamos comer con el caballo. La teoría moderna de aperturas lo que nos dice es que en vez de recuperar el alfil con este peón, lo recuperaríamos con este otro peón. De forma que damos paso libre a la dama. Y ahora si las blancas intentan recuperar, o sea, ganarse ese peoncito, las negras tendrían la jugada dama de 4 con un ataque doble tanto a caballo como a peón. Como el caballo vale más, habría que salvarlo y las negras recuperarían el peón, además con jaque y una posición perfectamente sana. En esos tiempos me parece que no se conocía esta apertura, no se sabía que existía ese truco. Entonces, para evitar que al perder el caballo este peón quedase indefenso, se jugaba la defensa, esta defensa, se jugaba de 6, porque ahora por mucho que cambies el caballo por el alfil, no vas a poder comerte este peón que está ya defendido. Es verdad que ahora existen otras muchas cosas que se puede seguir presionando y existen muchísima teoría de aperturas aquí. Por ejemplo, podríamos jugar D4. Es algo que me gustaría jugar a mí con blancas en estos tiempos modernos. Pero bueno, simplemente esta es la apertura que Ruy López estudió en su libro y que ahora mismo lleva su nombre. Y bueno, antes de mostraros la partida del día y del vídeo, que ya se está alargando un poco, me apetece presentaros al último protagonista del vídeo de hoy, al italiano Leonardo da Cutri. Vamos a volver. Bien, y el último protagonista de nuestro vídeo de hoy es Leonardo da Cutri. Es un italiano nacido en Cutri, precisamente, que es como unos 20 años más joven que Ruy López de Segura.
Leonardo está un poco mejor documentado, nace exactamente en 1552 y muere a la edad de los 45 años en 1597. Es un abogado de origen italiano que, bueno, durante su juventud, mientras estudiaba leyes en Roma, pues justo coincidió que estaba por ahí Ruy López de Segura en su mejor momento y bueno, pues él jugaba al ajedrez ya y pues se consideraba bastante bueno y de los mejores jugadores de Italia, y llegó Ruy López de Segura y le ganó 2 veces seguidas y todas las que quiso. Entonces, a partir de eso, pues Leonardo da Cutri se puso a estudiar, se fue a Nápoles, donde estaba Paolo Boy, que le estuvo enseñando, estudió mucho, y circulan sobre Leonardo da Cutri unas leyendas bastante divertidas, porque dicen que a su hermano, al hermano de Leonardo da Cutri, le secuestraron unos piratas sarracenos. Y bueno, ya sabéis que en esta época estamos prácticamente hablando de la batalla de Lepanto, ¿verdad? Acaban, digamos, los otomanos, los turcos, de conquistar Constantinopla y están intentando hacerse con el control de todo el Mediterráneo y sobre todo del control del comercio entre Oriente y Occidente a través del Mediterráneo, la ruta de la seda y todo eso. Todo esto desembocará en la gran batalla de Lepanto y, digamos, la unión de estos reinos cristianos, italianos y españoles, básicamente, contra los turcos. Entonces había muchos piratas desde el punto de vista occidental, sarracenos, y al hermano de Leonardo da Cutri le secuestraron los piratas. Entonces cuenta la leyenda que Leonardo da Cutri le intentó rescatar, le buscó y encontró al jefe de los piratas, que obviamente pues pedía un rescate monumental por su hermano. Y le retó Leonardo da Cutri, le dijo: ¿qué te parece si nos jugamos la vida de mi hermano al ajedrez? Si gano yo, lo liberas, y si no, pues no sé, me matas a mí o me secuestras a mí y pides otro rescate o lo que sea. El caso es que el rey de los piratas, dice la leyenda, aceptó y Leonardo da Cutri ganó esa partida. Y el pirata, fiel a su honor, liberó al hermano de Leonardo. Pero le dijo que era una revancha. Si pierdes, te quedas tú conmigo y que sea tu hermano el que pague tu rescate. Y dijo Leonardo: bueno, pero yo qué gano, ¿qué pasa si te gano otra vez? Y le dijo el pirata: bueno, pues te entregaré 200 ducados, que era la moneda de la época, ¿no? Aceptó Leonardo da Cutri, le volvió a ganar y el pirata, de nuevo fiel a su honor, le pagó y ya le dijo: oye, vete de aquí que me estás saliendo bastante caro. Bueno, pues después de eso, de Leonardo da Cutri, ya famoso, digamos, esa leyenda circulaba en su época. Estuvo jugando en Génova y se convirtió pues un poquito en la leyenda, ¿no? El hombre que se juega la vida de su hermano al ajedrez y gana. Entonces, Felipe II, rey en la corte de Madrid, pues dijo: oye, mira, tengo muchos ajedrecistas muy buenos, ¿qué pasa si organizo un torneo? Y eso pasó. En el año 1575 se organiza el que es el primer torneo, digamos, de maestros del ajedrez de la historia, digamos, que esté por lo menos registrado. Y hubo 4 ajedrecistas, 2 españoles, Ruy López de Segura, que hay que tener en cuenta que ya estaba un poco mayor, esto es el año 1575 y moriría él en el 80 y poco, Alfonso Cerón, que era un granadino, español también, y 2 italianos, Paolo Boy, que el que fuese el maestro de Leonardo da Cutri, y Leonardo da Cutri. Y bueno, resumiendo, Leonardo da Cutri ganó ese torneo y se convirtió, por tanto, en ese primer campeón de los maestros del ajedrez. Como premio recibió 1000 ducados, una capa de armiño y, sobre todo, la región de su hogar, de su ciudad natal, la región de Calabria, que estaba bajo el dominio, digamos, del Reino de España, quedó exenta de pagar impuestos durante 20 años. Imaginaos que porque gane el ajedrecista de vuestro pueblo no tenéis que pagar impuestos 20 años. Lo dicho, Leonardo da Cutri era una leyenda entre los suyos. Para terminar este vídeo, simplemente quiero mostraros una partida entre Ruy López de Segura y Leonardo da Cutri.
No os voy a decir de qué época era, ya sabéis que cuando Ruy López era joven las ganaba él y luego cuando Ruy López era viejo las ganaba Leonardo. La partida en cualquier caso es muy interesante. Quiero comentarla con vosotros y terminamos el vídeo. Vamos a ver el tablero. Bien, y aquí estamos de nuevo. Resulta maravilloso que una partida entre Ruy López de Segura y Leonardo da Cutri con las piezas negras esté registrada. Esta partida se jugó en Roma en el año 1560, ¿vale? Y de hecho sabemos incluso que se jugó en abril de 1560. Pues lo dicho, Ruy López de Segura estaba de viaje por Roma y se encontró con Leonardo da Cutri y jugaron esta partida. Empezó la partida Ruy López con las piezas blancas, con la jugada E4, se respondió con E5, no tengo nada que decir ya de estas jugadas, y jugó Ruy López el gambito de rey. Lo recomendaba él, jugaba la española y el gambito de rey, y decidió jugar el gambito de rey. Y aquí Leonardo da Cutri no aceptó el gambito, sino que jugó la jugada D6, ¿verdad? Esta jugada, no es una mala jugada, en ningún caso, obviamente se prepara para, tras peón por E4, peón por E5, peón por E5, ¿verdad? Quedándose el centro. Es una buena jugada en cuanto a que abre la diagonal de este alfil, pero plantea problemas para el otro alfil, ¿verdad? Le estamos poniendo de momento un bloqueo que a este otro alfil no puede salir. En estos momentos, Ruy López hace la jugada alfil C4. Ya he explicado que en estos momentos, hasta que no se come el peón, no podemos aprovecharnos de la diagonal débil, ¿verdad? Ahora mismo, dama H4 no sería una buena jugada porque tras G3 la dama se tiene que ir y no hemos ganado absolutamente nada. Entonces, mientras no se acepta el gambito, esta diagonal no está tan débil como puede parecer. Es por eso que Leonardo da Cutri hizo la jugada C6. Esta jugada ya es un poquito sospechosa, ¿verdad? Esta jugada ya de nuevo, lo que hay que hacer cuando uno está jugando al ajedrez es desarrollar las piezas, sacarlas todas a jugar. Y los movimientos de peones no solo es sacar piezas, es a todos los que tenemos atrás en el banquillo que queremos sacar a jugar. Al rey lo queremos enrocar cuanto antes. Entonces, ¿qué piezas hay que sacar las primeras de todas? Los caballos y después los alfiles. Después las torres hay que conectarlas y después hay que sacar la dama. La jugada C6 no consigue ninguna de estas cosas. Tampoco le está dando salidas a otras casillas. Por eso con D6 no me he metido porque D6 permite la salida del alfil. C6, le da una salida a la dama, pero la dama ya tenía una salida. Lo que está haciendo C6 realmente es impedir el desarrollo normal del caballo. Es verdad que luego C6 prepara un avance bonito por aquí, pero todo eso es a largo plazo y ningún ataque va a llegar a buen puerto si no hemos sacado nuestras piezas antes. Continúa López con una jugada con mucho sentido. Caballo F3. Caballo F3 está desarrollando otra pieza, prepara el enroque y ya tenemos dos piezas fuera. Además de que ya estamos bloqueando del todo la casilla del jaque de la dama. Alfil G4 por parte de Leonardo, por fin sacando una pieza y ya planteando unos pequeños problemas sobre este peoncito, este caballo, ¿verdad? Ahora este caballo se conoce como que está clavado. Si el caballo se moviese a algún otro lugar, podríamos capturar la dama rival. Es verdad que ahora existen algunos truquillos. Por ejemplo, ahora Ruy López podría sacrificar en F7 dando un jaque, ¡pum! Y después mover el caballo dando otro jaque. El caballo, si se captura con la dama, obviamente es el problema, ¿no? Si se captura con la dama, retomamos y ahora perdemos nuestra dama porque el alfil estaba clavado. Retomaríamos con el rey y al final Leonardo se ha quedado con ventaja material. Obviamente, si se equivocasen las negras y volviesen con el rey, ahora nos habríamos desclavado y podríamos ganar el alfil recuperando el alfil que hemos sacrificado. La jugada no funciona porque pueden comer con la dama. Es por eso que tras alfil G5, Ruy López de Segura no sacrifica el alfil en F7, pero yo digo que es una jugada que hay que calcular y en vez de eso pues dice,
no me has querido comer el peón del gambito, pues te lo como yo, ¿no? Capturo en F5. Ahora, obviamente, Leonardo recaptura con este peón de D, no he perdido ningún peón y ya este alfil puede salir como quiera, cuando quiera. Y es ahora que hemos cambiado los peones que Ruy López vuelve a hacer la táctica, ¿verdad? Alfil por F7, rey por F7 y caballo por E5. Fijaos la diferencia. Antes, aquí no podíamos dar el jaque aquí porque nos comían de peón. Pero con la misma idea, ahora da el jaque desclavándose, da un jaque, ataca al alfil 2 veces. No nos podemos comer el caballo. Por lo tanto, hay que mover el rey. Y Ruy López captura el alfil con la dama. Y ahora mismo ha ganado 2 peoncitos. Ha ganado el peón de E5 y ha ganado el peón de F7. Ya hay mucha ventaja para las blancas. Intentaron seguir jugando las negras, desarrollaron el caballo, ganando un tiempo sobre la dama, ¿verdad? La estamos atacando. Y ahora la dama se metió en E6, una muy buena casilla donde estamos dejando al rey completamente sin jugadas. No se puede comer la dama, no se puede escapar, con lo cual hay que interponer, ya sea el alfil o la dama. Intentó interponer la dama con la idea Leonardo da Cutri de que si se cambian damas ya no tendrá tanto ataque Ruy López, pero dio otro jaque en C8. Vemos, por supuesto, que el rey sigue sin poder escapar, la dama no se puede comer, única jugada, interponer la dama, y ahora, tras el cambio de damas, Ruy López con una táctica que tenéis que haber visto todos, que jugó aquí Ruy López, pausad el vídeo si no lo habéis visto, efectivamente jugó caballo F7, haciendo una bonita táctica, un ataque doble tanto al rey como a la torre. Ahora mismo, que tiene 2 peones de ventaja, Ruy López va a ganarse también una torre. Tras esta magnífica jugada, Leonardo da Cutri se rindió y dio la victoria a Ruy López. Quiero repasar muy rápidamente y si queréis con la barra de evaluación toda la partida sin comentarios y sin variantes. Empieza Ruy López. E4, E5, F4 entrando en el gambito de rey, D6, gambito de rey declinado, alfil C4, C6, una jugada que ya a la máquina no le gusta, tampoco pierde, por supuesto, pero que no consigue demasiado. Caballo a F3, desarrollando piezas, alfil a G4, dudosilla porque el alfil ya existe el recurso de la desclavada y lo prepara Ruy López. F por E5, D por E5, alfil por F7, rey por F7, caballo por E5 jaque. Como es jaque no nos podemos comer la dama, estamos obligados a mover el rey. Y ahora nos ganamos, digamos, recuperamos el alfil. En realidad solo lo estamos recuperando porque lo hemos sacrificado antes. Hemos ganado 2 peones en el transcurso. Caballo C6 atacando la dama. Muy buen jaque. Aquí fastidiando al rey. Obligado a interponer. Se equivoca de nuevo interponiendo de dama. No, perdón, no se equivoca. Interponer de alfil, obviamente tenemos mate, ¿verdad? Disculpad que dije que no había variantes. Interpuso de dama. Esto es forzado. Dama C8 jaque. Forzado de nuevo. Interponer de dama. Y ahora en la casilla que le interesa, Ruy López intercambia las damas para después hacer este bonito tenedor a Ruy López. Bien, espero que os haya gustado este vídeo. Esto es un ajedrez mucho más simple, desde luego más parecido al que podamos ver o jugar los novatos. Esto es una partida que se puede dar perfectamente. Y bueno, nos hemos hecho el siglo XVI y en el próximo vídeo empezaremos con el siglo XVII y con un jugador del que ya, pese a los años, se conservan algunas partidas más y desde luego algunos principios muy interesantes. En el próximo vídeo veremos la apertura, bueno, la escuela de ajedrez italiana. Espero que os haya gustado este vídeo. Por favor, dadle me gusta, suscribíos, dejad todo el feedback que podáis en los comentarios si os gusta esta serie, cómo la enfocaríais,
si el vídeo es muy largo, si es muy corto, si queréis más datos históricos, si queréis más datos ajedrecísticos, lo que os haya gustado. Y yo me despido, muy buenas a todos y hasta el próximo vídeo la semana que viene.